Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la asistencia en este día nublado, caluroso, pero muy gijonés. Tiene algo madrileño y algo astur en nuestro empaste habitual. Recibimos una vez, un año más, a Nando López, que nunca dice que no a visitarnos en la Semana Negra, y nos trae, bueno, un texto multimodal, si me permites. Sí. Teníamos 15 años. Donde hace una apuesta que como siempre nos sorprende. No solo mantienes tus constantes, como son los temas que te importan, los personajes que forman parte de tu ideario, el conocimiento absoluto, que a veces digo, pero este hombre sigue siendo un adolescente, pero es como una especie de vampiro porque muta a lo largo de las décadas y es capaz de hablar de TikTok, de utilizar expresiones en plan de sentir como sienten los adolescentes actuales y a la vez haciendo un recorrido por tu propia adolescencia, los 90. Son dos códigos que se superponen en 7 estampas, prefiero decirlo así, 7 capítulos narrativos que están contados en el presente desde un yo adulto. Y irrumpe un texto en formato cómic donde los 90 toman el protagonismo, pero además lo toman desde el radiocassette, los vídeos, el videoclub Riggs, el centro de encuentro de los jóvenes, el parque, las pipas, el super pop. O sea, ha sido un viaje al pasado, pero a la vez en la urgencia del presente. Vuelve a existir la incomprensión, la falta de comunicación, el acoso. Y te escuché en la cadena SER, cómo no, y estoy totalmente de acuerdo contigo en que en cuanto, ayer fue el orgullo, en cuanto a los derechos LGTBIQ+ o más, que se dice de las dos maneras, estamos mejor que hace 20 años, mucho mejor que en la parte narrativa, novelística de tu texto, pero infinitamente peor que hace 5 años. Sí. Bueno, sin spoilers, te cedo la palabra. Gracias, Nando. Bueno, gracias a ti, Natalia. Primero, gracias a todas, a todos por estar aquí, a la Semana Negra, por invitarme de nuevo, ¿no? Y además me hace mucha ilusión porque no se suele dar tanto espacio a la literatura juvenil, ¿no? Y bueno, que de repente la Semana Negra quiera que haya libros como este, ¿no? Que es un juvenil adulto, vais a ver que se puede leer desde muchas edades. Pero a mí me emociona especialmente, ¿no? Porque una de mis reivindicaciones en el libro es que la cultura no tiene edad, ¿no? Y que la literatura tampoco la tiene. Por lo menos la literatura que nos emociona, que nos interpela. Yo creo que un buen texto debería poder leerse, tengamos la edad que tengamos, ¿no? Y luego que es precioso presentarlo contigo, que tenemos ya esta complicidad de tanto tiempo y que me siento tan entendido por ti cada vez que lanzo un nuevo libro. Este libro nace un poco de esa necesidad de, por un lado, contar cómo fue mi adolescencia en los encuentros que hago en instituto. Y aquí hay profesoras y profesores que han vivido conmigo algunos de esos encuentros. Salen mucho las preguntas de cómo fue mi paso por las aulas, ¿no? Y yo nunca me había atrevido a contarlo. Mi paso por las aulas tuvo una parte muy traumática, que fue un año de bullying que a mí me llevó a pensamientos muy oscuros, muy oscuros a nivel de salud mental. Y tuve una parte muy luminosa, que fue una profesora que me salvó gracias al teatro, y fue un momento en el que la cultura se convirtió en mi manera de sobrevivir y en mi manera de encontrar una voz que no tenía, ¿no? En una generación que no teníamos referentes y donde las siglas LGTBIQ+ no existían, es decir, no teníamos ni palabras para decirnos, no nos encontrábamos. Tú mencionabas la super pop, hay un capítulo donde el personaje, el protagonista, que vais a ver que se parece sospechosamente a mí, ¿no? Sobre todo Manu. En los 90, ¿no? En esa parte de los 90 se acerca a un kiosco, ve una super pop donde están los guapísimos Brandon y Dylan, de Sensación de Vivir. Brandon y Dylan, claro, nunca tuvieron una relación en la serie. En mi cabeza sí, por supuesto, hacían muchas cosas y yo con ellos. Pero ver yo recuerdo el momento de pasar por ese kiosco y ver esa portada y decir, no puedo atreverme a pedirla, porque el mero hecho de comprar eso
que supuestamente es para chicas, porque hablamos de una sociedad muy machista en ese momento, con unos roles de género, si todavía los tenemos, entonces aún más, ¿no? Y como mi aprendizaje había sido el insulto homófobo desde los 7 u 8 años, yo había aprendido a reprimirme, ¿no? Y ese momento pequeño, esa estampa, y me encanta esa palabra que has usado, para mí dice mucho de cómo era yo de adolescente. Era una persona que reprimía lo que sentía y que hacía lo que creía que debía hacer, ¿no? Y eso te pone en un lugar difícil contigo mismo, ¿no? Entonces yo este libro lo necesitaba escribir, por un lado, para sacar todo esto, pero por otro lado, porque empieza a volver ese miedo a la generación más joven. Yo en este libro tengo 2 puntos de arranque, uno lo conté en la cadena SER, otro no me dio tiempo porque la radio el tiempo es complicado. Uno fue que uno de esos acosadores que yo tuve en primero de BUP, para quienes sois más jóvenes, ahora sería tercero de la ESO, vino en una feria del libro a que yo le firmara uno de mis libros. Yo reconocí enseguida la mirada, no caí en el nombre, pero yo reconocí esa mirada que me había provocado pánico durante un curso completo. Yo lo viví como una nueva agresión, porque de repente en mi espacio estaban exigiéndome un perdón que yo no estaba capacitado para dar, ¿no? Y me fui muy revuelto. Vais a ver que hay una escena, esto es un pequeño spoiler, pequeñísimo, pero vais a ver que hay una escena que habla de eso, ¿no? De si podemos perdonar a quienes realmente nos han hecho daño. Pero el segundo motivo fue algo que, por desgracia, conocemos todas las personas que estamos aquí. Fue exactamente hace 4 años, una noche, un 2 de julio, en el que un joven de 21 años, llamado Samuel Luiz, moría a golpes en A Coruña, ¿no? Golpeado salvajemente, sin que nadie, salvo 2 personas sin papeles, en ese momento, llamadas Ibrahima y Magate, intervinieran. Pero, por desgracia, no pudieron salvarle la vida, ¿no? Y de repente eso hizo, necesito contar cómo éramos y el peligro de que si seguimos dejando que el fascismo ocupe espacios públicos, ocupe espacios de poder, ocupe medios de comunicación, podemos regresar a eso. Yo llevo como 2-3 años recibiendo testimonios muy parecidos a los de los personajes que aparecen aquí en el presente. Chicas que de repente me dicen que salir con su novia es terrorífico, como me decía una chica de 14 años hace poco, por la cantidad de agresiones que vive en su instituto. Chicos trans que esconden los libros en su casa cuando leen libros míos porque sus familias se los obligan a devolver a las librerías. Hace poco una chica que me escribía para decirme que le da miedo salir a la calle con su pulsera arcoíris de repente porque en su barrio sabe que eso puede traerle problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo eso hace 10 años no lo recibía. Hace 5 años, si yo os muestro un listado de los mensajes que me llegan por redes, Natalia, es desolador. Entonces este libro nace de no podemos callarnos, no podemos rendirnos, no podemos olvidar de dónde venimos, lo que ha costado llegar hasta aquí y no podemos dejar de tender la mano. O sea, creo que ahora nos corresponde como personas adultas, por eso digo que este es un libro juvenil adulto. La persona que lo lea joven lo va a ver desde un lado, la persona que lo lea, vamos a decir, posjoven, ¿no? desde otra edad, lo que va a ver es que es un libro que está exigiéndonos el ser ahora las y los referentes que no tuvimos y el dar la cara por una adolescencia que ahora mismo vuelve a tener miedo y esto no debería pasar. Vale, hay lo que acabas de mencionar, bueno, ese doble compromiso que siempre tienes con la literatura. Ahora estabas hablando la multiplicidad de lecturas, ¿no? Yo pensaba ahora tratados, el Lazarillo, estampas, sí, me vino inmediatamente a la mente. ¿Cómo se puede mirar a través de distintas edades? Sí. Y también ese imaginarnos que porque unos derechos aparentemente consolidados los vivamos desde el nacimiento ya son para siempre. Hace creo que 15 días Eva Wimil en El País, en una columna deliciosa, decía que ya había escuchado la palabra como insulto boyera y se había dado la vuelta diciendo, pero esto que vuelve a ser los institutos de los 80. La película Pride, que está rodada en 1974, cuenta eso, que ahora mismo está recobrando vitalidad y que tú también ejerces un poco ese referente para muchos chicos, chicas trans, sexo no binario, que se dirigen a ti y que encuentran en sus libros un refugio precisamente porque no hay ahora mismo una voz limpia, una voz cómoda donde emitir o a través de la que poder decir que todo esto está sucediendo. Claro, yo necesitaba que se sintieran también escuchadas y escuchados, que supieran que sabemos que las cosas no están siendo fáciles. Y también por eso es un libro en el que lo que hay es una apuesta intergeneracional, porque yo veo como que juzgamos todo el rato a las generaciones, ¿no?
y es muy fácil juzgar a la generación más joven, olvidando que también tuvimos 15 años. Es un poco el lema del libro, ¿no? Es que tener 15 años es muy complicado. Muchísimo. Es muy complicado. Tienes que tomar un montón de decisiones, tienes un montón de interrogantes, te faltan un montón de recursos, todo el mundo te exige, no tienes un espacio libre. La adolescencia es difícil, es una edad que te marca muchísimo. Y hay gente que tiene entornos familiares que son lugares seguros y hay gente que tiene familias que son un infierno, ¿no? Y hay muchas realidades sociales. Y yo quería ver un poco de todo eso y que en este libro se viera esa doble tensión. Por un lado, también que fuera un libro esperanzador. Es un libro que también habla de que es una generación de adolescentes, y yo estoy viendo aquí gente muy joven que seguro que tiene un discurso mucho más feminista, ecologista, queer, que el que tenía mi generación. Y eso, cuando yo veo un instituto, es una maravilla. Y de repente siempre son, tengo que decir, normalmente ellas las que levantan la mano y dices que bien, hay esperanza, ¿no? Hay esperanza. Pero a la vez, ahora a ellas levantar la mano, o a ellos, a esos chicos trans, a esos chicos bi o gays, les cuesta más porque tienes ahora un grupo mucho más rudo, mucho más enfrentado, empoderado desde la agresión, ¿no? Yo he vivido este año situaciones que creía que no iba a vivir. He escuchado que con Franco viviríamos mejor, me han dicho arriba España o viva Franco al entrar a un salón de actos, me he llevado más de un vídeo de un grupo de chavales después de un encuentro diciéndote maricón, no vuelvas a nuestro instituto. Yo eso no lo vivía hace 10 años. Son agresiones que como adulto te duelen, sí, pero un poco lo que cuenta el personaje. Yo lo que quería decir, como adulto me duelen, claro, me tiemblan las piernas a veces cuando llego a casa después de eso. Pero pienso, es que mi obligación ahora es esta. Es decir, porque el que no puede quedarse solo, la que no puede quedarse sola es esa chica o ese chico de 15 años. O sea, creo que ahí sí que siento una obligación moral, incluso, ¿no? Que creo que la sentimos quienes estamos en la docencia, en cuestiones sociales, en la literatura. Entonces, este libro lo que plantea es que estamos en esos dos lugares, pero también desde lo esperanzador. O sea, este libro es un canto también al activismo, a la reunión, a volver a tomar las calles, a volver a tomar la iniciativa, a pensar que somos más las personas que estamos en una carpa como esta hablando de estos temas y que estamos a favor de la igualdad y la diversidad. Pero que el problema es que las otras personas hacen mucho ruido. Y ayer estaba en el Orgullo, es verdad, estuve de fiesta hasta altas horas, no vamos a entrar en esos detalles, pero bueno, digamos que ayer creí que yo tenía 15 años, esta mañana al despertarme he visto que no los tengo. Pero después de ese momento de eclosión maravilloso de fiesta, de ese Madrid lleno de gente, de colores, de banderas, tal, yo hubo un tramo que hice andando a casa y muy cerca de mi calle tuve que subir muy fuerte el volumen de los auriculares porque había un grupo de chicos de no más de 25 o 26 años que empezaron a decir cosas. Y como yo sabía lo que estaban diciendo y yo sabía el tramo que me quedaba, y yo subí los auriculares. Y eso era el día del orgullo, después de ese baño. Esto es una minoría, pero el problema es que esa minoría es una minoría muy violenta. O sea, entonces ahí también este libro lo que habla es, pues, para callar a la minoría violenta, la mayoría que no lo es, no podemos ser una mayoría silenciosa. Tenemos que ser una mayoría que también utilice la cultura como un espacio de reunión, ¿no? Y por eso también este libro habla mucho de eso, de los cines de barrio, los centros jóvenes, las asociaciones de vecinos y el hacer cosas, ¿no? Hay un momento donde los jóvenes del libro se plantean una medio manifestación y entonces queman unos cuantos contenedores y de repente, claro, hay un sector muy conservador que no es que yo diga que haya que salir ahora todo el mundo a quemar contenedores, pero ante lo que está pasando, que es muy grave, de repente una parte del mundo adulto de la novela que es que se ha quemado un contenedor. Hay un personaje que dice, pues creo que vale mucho menos ese contenedor que lo que trataban de quemar con él, ¿no? De lo que trataban de frenar con él. O sea, que es un libro en el sentido, bueno, con muchas capas, que yo creo que ahí quienes lo leáis vais a verlo desde lugares muy distintos según la edad que tengáis. Y luego otra cosa que tú decías, multimodal, es que me encantan tus análisis. Es verdad que es multimodal porque es una novela, y aquí tenemos que hablar de otro autor que no está aquí conmigo, pero veis que tiene 2 firmas el libro, que es Nicolás Castel, porque como decía muy bien Natalia, es un libro en estampas. Las estampas del pasado de los 90 están contadas en formato cómic. El cómic es una absoluta maravilla. Este libro se puede leer casi en 2 horas. Yo os lo recomiendo mucho, es una lectura muy ágil, pero os pediría un favor, que no lo leáis en 2 horas, porque las viñetas merecen mucho tiempo, de verdad, es que están llenas de poesía. Nicolás lo que ha hecho es ponerle imágenes a mis recuerdos y convertirlos en una novela dentro de la novela. Es un libro muy, muy meta y que también plantea otro tema, si nuestros recuerdos son verdad o si son todos una novela y nos hemos inventado todos nuestros recuerdos, que yo creo que nos hemos inventado todos, evidentemente, ¿no? Bueno, nos tienen que caber muchos temas y yo voy como en mi tormenta de ideas, pero claro, tú siempre que me he reunido contigo generas una sugestión a partir de la lectura que me incita a preguntarte más cosas. Bueno, quiero felicitarte, siempre lo he hecho en privado, pero
mismos escasea, que es el coraje. Así que muchas gracias por ser un referente de coraje. No te callas nunca y además utilizas... Gracias, bueno, muchas gracias. Gracias. No tiene tanto mérito. Gracias. Muchas gracias. Hablas de la cultura, bueno, te ciñes a la literatura, pero como tú bien dices, en el cómic aparece la importancia del cine, bueno, hasta Duncan Du. Es que yo tengo que tener mucho cuidado para los spoilers, porque claro. Prefiero que los extraigas tú. Tú hablas de que ya al inicio del texto narrativo la literatura acaso no es el único refugio y además aparece un taller literario para ese alumnado que no encuentra su sitio en el sistema. Eres también muy crítico con el sistema. Eso después de haber pasado una huelga y un movimiento aquí, concretamente en Asturias, muy importante después de muchos años en el profesorado cloroformado. Y tú en ese refugio de la literatura ofreces a la generación actual el taller literario, pero es que en los 90 estuvo el teatro que, como acabas de decir, te salvó a ti y a muchos otros como tú. Pero es que en la pandemia, ¿qué hubiera sido de nosotros sin la cultura? Entonces, también este libro, y por eso te doy las gracias nuevamente, es un alegato a las humanidades y a la cultura. Totalmente, Natalia. Yo ahí sí lo creo que es un alegato a favor de las humanidades que están tan desprestigiadas. Quizás si las humanidades estuvieran más respetadas, tendríamos una sociedad más humana, precisamente, ¿no? Y no estaríamos tolerando un genocidio en Gaza y no estaríamos tolerando las atrocidades que estamos tolerando, ¿no? Y sí, para mí era muy importante en este libro hablar de la cultura en esos dos momentos. Por un lado, yo creo que es un libro que nace también de la necesidad de dar las gracias. Yo quería dar las gracias a la primera maestra que me regaló un cuaderno que llené de poemas. El primer título, tengo que decir, de mi primer poema era Yo. O sea, quiero decir, un poquito narcisista salí. Este era mi primer poema. Pero gracias a esa maestra que cuando yo tenía 9 años me regaló ese cuaderno, yo descubrí que quería escribir. A la profesora Carmen, que me salvó de esa situación de acoso, que se dio cuenta de que tenía un chaval que estaba al borde de hacer una locura y que me obligó literalmente a meterme en el salón de actos con el grupo de teatro. Yo pensaba, qué bien, se ríen de mí, se meten conmigo, me voy a subir a un escenario, maravilla. O sea, lo que pase a partir de ahora. Eso, sin embargo, me dio un lugar seguro, me dio una familia. Yo estreno este verano en el Festival de Mérida, en el Teatro Romano de Mérida, una obra, y yo sé que cuando me plante allí, yo lo que voy a ver es a un chaval de 15 años en un salón de actos de un instituto público, al que una profesora le tendió la mano, y a ese chaval que no había ido al teatro en su vida, porque en Alcorcón no había teatro, porque este libro habla mucho también de las periferias, de los barrios, de que ya está bien de que todo el mundo, todo pertenezca solo a quienes tienen el privilegio, solo a quienes pueden acceder a la cultura de la élite, ¿no? Este libro habla de que muchas personas que estamos en la cultura venimos de esos barrios, pero sin esa educación pública, que aquí se ha puesto en pie, ¿no? Asturias siempre dando ejemplo, como tantas veces, pues sin esa educación pública ese chaval hoy no estrenaría en ese Teatro Romano, ¿no? Entonces, por una parte había agradecimiento y por otra parte había la necesidad de contar desde la hora también el testimoniar iniciativas que estoy viendo en los centros que visito. Ese taller literario está inspirado en muchas de las iniciativas, e insisto, aquí sois muchas personas las que estáis en la docencia, porque algunas caras las reconozco, que hacéis en vuestras aulas. O sea, sois muchas las personas que estáis dando espacios para que creen, para que escriban, para que dibujen, para que puedan sentirse importantes. Yo tuve una experiencia preciosa este fin de curso. Me llevaron a uno de esos centros de difícil desempeño. Para quienes no sean profes, son esos centros que supuestamente son más difíciles, ¿no? Porque tienen un alumnado con unas vidas muy complicadas. No son difíciles porque sean alumnos de voy a reventarle la clase al profesor. No, es que tengo una vida de mierda en muchos casos porque tengo una situación muy complicada y ahora vienes tú con el sintagma nominal. Pues vamos a ver cómo casamos esto, claro, ¿no? Bueno, pues en este centro de difícil desempeño, el cariño que yo me llevé de ese encuentro fue increíble, porque esos chicos y chicas sentían que les estaban regalando algo valioso. Una de ellas me dijo, es que no podíamos creer que fuera a venir el escritor de un libro que habíamos leído. Estaban agradecidísimos a su profesora les había hecho sentir súper importantes esa mañana, y una de las preguntas que me llegó al alma fue una de ellas que dijo, nos han dicho toda la ESO, eran de cuarto, toda la ESO nos han dicho que éramos difíciles. ¿Crees que habríamos sido menos difíciles si hubiéramos tenido más oportunidades? Bueno, yo creo que la pregunta se respondía sola, ¿no? Pero creo que es de los momentos más hermosos, y ese espacio y ese coloquio es este taller. O sea, también hay una parte de homenaje a quienes ahora estáis y están en las aulas y no se rinden, ¿no? Y a pesar de que nos quitan recursos y nos quitan medios y nos sobrecargan las horas lectivas y hacemos huelgas y los medios de comunicación no las cuentan, ¿no? A pesar de que nos ningunean en las aulas,
tengo la sensación de que en las aulas seguimos siendo Quijotes, seguimos luchando, porque sabemos que es demasiado importante lo que hacemos como para que no. Y eso está en este libro, ¿no? Se menciona mucho, esto es un pequeño spoiler, una peli que seguro que habéis visto, y si no, la gente más joven que no lo haya hecho, que corra a verla, que es El Club de los Poetas Muertos. Sí. El Club de los Poetas Muertos es un canto, ¿no? A la educación, a la literatura, a la poesía. Está aquí por todo eso, ¿no? Y la vida no es una película, pero bueno, esa ojalá lo fuera. Sí, bueno, me emocionas porque comentas que esa alter ego, Sí. la acabas de llamar Carmen, pero en la Sí, novela es Marisa, Marisa. esa profesora que le agradeces tanto porque supuso tu isla, ¿no? Sí. Y que te quitó de ese lugar oscuro hacia el que caminabas. Hay muchas Marisas. Hay muchas. Hay muchas Marisas. Y 30 años después tú vuelves a ese instituto y esa Marisa tiene una mirada más cínica. Sí. Tú mismo en algún momento te compadeces de su mirada, pero luego ella te regala una metáfora preciosa. ¿Quién les ha dado el mechero? Pero como la idea de que los has incendiado por dentro, como ocurría en el Club de los Poetas Muertos, que me imagino que tú como profesor de literatura, pero en cualquier otra especialidad, todos queremos ser ese profesor que consigue de alguna manera transmitir la antorcha, ¿no? La necesidad de la curiosidad, del conocimiento, Claro, del aprendizaje. porque es lo más bonito, ¿no? Yo de mi alumnado no tengo muy claro si recuerdan lo que es una cuadernavía, y me da un poco igual, ¿no? Quiero decir, Sí. que sepan que si tienen no cesura y que es un hemistiquio. Pero creo que sí recuerdan el cariño que había en esas aulas, sí recuerdan el valor de la literatura, sí recuerdan que íbamos a ver obras de teatro como la de mi querido Borja Ortiz de Gondra, que presentaremos luego su libro de teatro. Y yo recuerdo ir con mi alumnado a ver una de sus funciones y que salían fascinados, y más de uno de ellos a partir de ahí querer ir más al teatro, incluso alguno de ellos está hoy haciendo teatro. O sea, yo creo que sí que damos el mechero, ¿no? Para que luego ellos enciendan la hoguera que quieran encender, ¿no? Y sí que había una parte de agradecimiento a eso, también porque creo que nos están machacando mucho en ciertas profesiones. Educación y sanidad están siendo dos profesiones que llevan sufriendo mucho tiempo, sobre todo desde la pandemia, y me parece que libros como este es una manera de reconocer, es duro, pero a la vez qué importante. Y lo que pasa que es verdad que lo que no vemos muchas veces es qué se hace con ese mechero. Es decir, el problema de la educación, cuando yo publico un libro lo veo publicado. Cuando tú le dejas una semillita a un alumno o a una alumna, a veces tardas más en verlo, ¿no? Pero yo creo que esa era parte del gracias. Y luego lo de Marisa, ese alter ego, pues mira, tiene algo que además no ha salido nunca en ninguna entrevista y me parece bonito contarlo. Yo también quería aquí un pequeño agradecimiento familiar, ¿no? Yo pertenezco a una generación en la que nuestros padres y nuestras madres no tenían formación LGTBIQ+. Es que tuvieron que hacer lo que podían con las herramientas que tenían, ¿no? Y hay dos cosas en el libro que me emocionaban. Hay un momento donde el protagonista le da las gracias a sus padres, que está basado en un momento mío real, porque yo tengo muchos padres terribles, en la de la ira, en Las Durmientes, en Los Elegidos, y hubo un día que mi padre, con el que tengo una relación muy bonita, me dijo, pero Nando, ¿lo he hecho tan mal? Y yo le tuve que decir, no papá, tú lo has hecho fenomenal, te prometo que voy a poner un padre que lo haga bien en algún libro, ¿no? Entonces, por un lado, los padres de Manu están muy inspirados en ello, y luego Marisa era el nombre de mi tía. Mi tía falleció muy joven, con apenas 40 y pocos años, era maestra, y fue la primera persona que me dijo, tú vas a ser escritor. Y por eso la profesora Carmen se llama Marisa. Carmen sabe que es ella, pero me hace mucha ilusión que lleve el nombre de mi tía. Cuando Vila Matas presentó su último libro aquí en la Feria del Libro de Gijón, él mencionó, que tiene que ver con esto, que él es un escritor que de pronto, a partir de una idea, de una situación que él vive, en este caso un sueño después de salir una noche, la empieza a construir y luego la vida entra en la literatura, ¿no? Yo siempre, cuando lo escuché y estaba preparando esta conversación contigo, digo, es que a mí también me ocurre con Nando. Yo creo que Nando empieza a escribir con esa idea, pero de pronto, pues eso, se le cruza a Carmen, la profesora que recibe el nombre de Marisa. Marisa es a su vez esa tía maestra que le dijo, tú vas a ser escritor. Vero, Rubén, Bruno, los personajes que van saliendo son universales, porque todos encontramos, tú en un momento determinado dices, ¿cómo te pareces a ella, ¿no? Porque le reconoces a la hija de tu amiga. Totalmente. Porque realmente forman al final tipos. Tú cuando entras en un aula, digamos que viene a ser como un microcosmos, tú ya en aquellas caras ves aquellos alumnos y alumnas y alumnes, que también lo dices en el libro. Ahí tenemos a Adam, que es no binario, ¿sí? Sí, entonces realmente la literatura tiene ese prodigio para el que está muñido con el don, como es tu caso, de que la vida de pronto
el ascensor que no funciona, el corte de la luz, el texto que lee aquella noche y que le impresiona, de pronto todo se convierte en una especie de pasta, ¿no?, que rodea el estímulo primario, que te empuja, en este caso, bueno, pues quizá tu necesidad de autoficción, quizás este sea tu libro más confesional. Sí, totalmente. Bueno, cuéntanos también tu verdad. proceso. No, pues mi proceso en ese es verdad que parte de una idea, tenía claro lo de los dos tiempos, quería ver cómo marca nuestra adolescencia, nuestra edad adulta, qué hay del adolescente de entonces en el adulto de ahora, quería hablar de ser queer en los 90 y serlo ahora, ese era el punto de partida, pero como tú has dicho muy bien, al construir esas dos historias, se me fueron llenando de la vida de ahora y la vida de entonces. Entonces yo mismo descubrí momentos de mi pasado que había olvidado y lo hermoso es que yo escribía mi pasado para que lo dibujara otra persona. Entonces era otra capa más, que era la del dibujo, ¿no?, la de la recreación. Y algo que me ha pasado bonito en este viaje es que yo empecé esta novela muy enfadado con los 90. Yo estaba muy enfadado porque no tuve referentes, porque yo no tenía... Claro, yo he ido a mi instituto ahora como autor a hablar, al instituto donde yo estudié, ¿no?, a hablar de mis libros y nada más entraron a una bandera LGTBIQ+ a la entrada. Y yo pensaba, yo nunca tuve eso. ¿Cómo habría sido mi adolescencia si hubiera tenido eso? Y estaba muy enfadado, y estaba muy rabioso, y estaba muy cabreado. Pero de repente me pongo a escribir este libro y digo, claro, pero yo tampoco tenía redes sociales, claro, pero mi acoso acababa en el aula, claro, pero yo no tenía la presión de las redes, yo no tenía la presión de este nuevo sistema social que rompe tanto la salud mental adolescente. Y de repente hay algo, o por ejemplo, yo tenía un cine de barrio. Sí. ¿Dónde están los cines de barrio? Tenemos el streaming, no digo que no, pero ¿y el cine de barrio, el acto colectivo? Y ese cine de barrio donde de repente, como no había otra cosa, tú veías una película, pues como aparece aquí, Juego de Lágrimas, de Neil Jordan, que era una película alternativa. Y a lo mejor no entraba en lo que ibas a ver, pero te enfrentabas a otro tipo de cultura, ¿no? O sea que mi proceso en este libro ha sido llenarlo de detalles. Vais a ver que es un libro hecho, tú lo has dicho muy bien, de estampas, de momentos, de situaciones, donde lo pequeño se vuelve muy grande. Y a mí me ha supuesto un viaje personal muy emotivo, muy especial y, no sé, sobre todo además a cuatro manos. Yo creo que es uno de los libros, sí, posiblemente el más autobiográfico. Incluso solo cuento una cosa para cerrar, que creo que tenemos que ir terminando, pero el protagonista tiene un momento, esto, insisto, no es un spoiler porque además no es un libro de misterio, es un libro más emocional, pero tiene un momento en el que duda de si su alumnado se ha subido a las mesas como el alumnado, recordáis, del Club de los Poetas Muertos con "Oh capitán, mi capitán". Eso me pasó a mí. Yo llegaba a dudar de si cuando yo dejé las aulas hubo un bachillerato que hizo eso. Hace poco uno de esos alumnos de bachillerato vino ya mayor, bastante mayor, a la Feria del Libro y le pregunté, ¿realmente estuvisteis en las mesas? Y descubrí que sí, que mi recuerdo era real. Pero era algo tan hermoso que había pensado que yo me lo había inventado, ¿no? Y ese juego también me parecía bonito. ¿Realmente recordamos lo que vivimos o lo hemos ido construyendo a lo largo del camino? Y ahora lo que recordamos es una novela. Y si es una novela, bienvenida sea, porque es la nuestra, ¿no? Bueno, nos queda muy poquito tiempo. En este cierre de curso tan terrible que hemos tenido, aquí sí, tengo compañeros y también tengo profesores entre el público que para mí fueron referentes y les quiero dar también personalmente las gracias porque fueron como para ti esa Carmen que has convertido en Marisa, me ha regalado esperanza. Y hay dos citas que te quiero leer, una que aparece en tu libro, de Cernuda, que dice: en esos pasillos de Cernuda algún día sabías que utilizaría este verso, son un mar que traga adolescentes rebeldes y me la voy a llevar a septiembre. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ayer leía y me acordaba de ti la siguiente cita. La escritora Rita Dove dijo: la mala poesía confesional exclama, oh, mi alma toda era sangre, pero yo pienso, a nadie le interesa tu sangre, háceme sangrar mientras te leo. Tú haces sangrar mientras se te lee. Pues yo te agradezco mucho eso a ti, Natalia, y qué maravilla compartir este momento y esta lucha. Así que no perdamos, como tú has dicho, la esperanza, porque creo que me voy a quedar también con eso. Sí, es verdad que hace sangrar, pero creo que a la vez es un libro que trata de darnos oxígeno, porque creo que nos recuerda que en esa lucha, y sé que la que aquí habéis tenido es muy, muy dura, y tenéis ahí todo mi apoyo y mi solidaridad, pero creo que precisamente si lucháis tanto es porque sabéis que nos jugamos el futuro nuestro y de las generaciones que vienen, así que no perdamos esas ganas de seguir luchando, sobre todo con alianzas como la tuya. No, muchas gracias. Maravilloso estar contigo. Maravilloso. Muchas gracias. A firmar, ¿no? Sí, vamos a firmar.
a comprar y a firmar, que tenéis la suerte de que os lo firme. Es que nos lo pasamos bien. ¿Este lo tienes? No. Es que te lo traigo a ti, porque esta es mi obra de teatro favorita. Y han hecho una edición muy bonita. Ay, por favor. Entonces, ahora te lo firmo, pero es que me hace mucha ilusión que lo tengas, porque además es muy diferente a otras cosas. Leí Desengaños amorosos. Claro, no sé, pues este está tremendo. Gracias por todo. Vale, Voy pues para allá. sí. ¿Me lo firmas ahora? Ahora, claro que sí, por favor. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.